En el ámbito de la aviación, los aviones son generalmente seguros, pero hay momentos raros cuando surgen desafíos imprevistos, poniendo a los pilotos a la prueba definitiva. Estos momentos cautivadores muestran la verdadera fortaleza de los aviadores mientras realizan aterrizajes de emergencia, asegurando la seguridad de sus pasajeros y tripulación. Desde fallos mecánicos hasta escasez de combustible, estos 20 aterrizajes de emergencia más grandes capturados en cámara ofrecen un vistazo cinematográfico a la increíble ingenio y valentía mostrados por los pilotos cuando enfrentan la adversidad. Únete a nosotros mientras exploramos los detalles de los aterrizajes de emergencia y casi accidentes más asombrosos jamás registrados. Número 20. El milagro en el río Hudson. El aterrizaje de emergencia del vuelo 1549 de US Airways en el río Hudson se destaca como uno de los más grandes jamás capturados en cámara. Lo que parecía un vuelo rutinario de Nueva York a Charlotte se convirtió en un viaje notable e inolvidable el 5 de enero de 2009. El Airbus A320 se encontró con una bandada de gansos poco después de despegar del aeropuerto LaGuardia, causando daños severos a ambos motores y dejando a los pilotos, Sully y Skiles, en una situación peligrosa. Con un empuje mínimo, se dieron cuenta de que un aterrizaje forzoso era inevitable. Inicialmente planeando regresar a LaGuardia, Sully se dio cuenta rápidamente de que la aeronave estaba perdiendo altitud rápidamente, lo que hacía imposible llegar al aeropuerto. Tomando una decisión audaz, informó al control de tráfico aéreo de su intención de intentar un aterrizaje en el agua, altamente poco convencional y arriesgado, en el río Hudson. Contra todo pronóstico, el atrevido aterrizaje en el agua resultó exitoso, sin víctimas mortales y con pocas lesiones. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte elogió posteriormente la elección del piloto, reconociéndola como la opción más adecuada dadas las circunstancias. El incidente atrajo una gran atención, inspirando una película llamada Sully, basada en el notable evento. El aterrizaje de emergencia del vuelo 1549 de US Airways en el río Hudson sigue siendo un testimonio de la habilidad y compostura de los pilotos, convirtiendo una situación potencialmente trágica en una notable historia de supervivencia y heroísmo. Número 19. El accidente aéreo en Hawái. En el año 2014, ocurrió una tragedia con un avión Cessna Grand Caravan en Hawái, infundiendo miedo en muchas personas sobre volar en aviones pequeños. El incidente tuvo lugar cuando el avión se dirigía de Molokai a Honolulu, con 9 pasajeros a bordo. Mientras ascendía, se escuchó un estruendo repentino y la aeronave dejó de subir. Para asegurar la mejor oportunidad de supervivencia de los pasajeros, el piloto maniobró hábilmente el avión para realizar un aterrizaje controlado en el agua con el lado correcto hacia arriba. Afortunadamente, un pasajero, Ferdinand Fuentes, tuvo la previsión de grabar toda la secuencia de eventos a medida que se desarrollaban. Su grabación reveló cómo los pasajeros se prepararon para el impacto y se mantuvieron notablemente serenos durante el aterrizaje. Al abrir la puerta después del aterrizaje, el agua entró rápidamente, llenando la cabina hasta los tobillos. Sin embargo, los pasajeros permanecieron tranquilos y ordenados al desembarcar del avión. Un pasajero logró nadar hasta la orilla, mientras los demás esperaban la asistencia de la Guardia Costera de Estados Unidos. Aunque todos sobrevivieron a la prueba, trágicamente, una viajera, Loretta Foody, la directora de salud del estado de Hawái, perdió la vida. La causa exacta de su muerte sigue siendo incierta, con algunos informes que sugieren un fallo cardíaco en el agua. El incidente capturado en video ofreció una perspectiva única sobre cómo la respuesta serena de los pasajeros y la rápida actuación del piloto contribuyeron a su supervivencia. Número 18. El Airbus A380 aterriza en tormenta. Imagina despertarte como piloto solo para encontrar un clima tormentoso mirándote desde el pronóstico. Sin duda, sigue un momento de queja. Con tantas vidas en juego, navegar en condiciones peligrosas en el aire debe ser un desafío inmenso. Sin embargo, hay pilotos extraordinarios como el que operó hábilmente un Airbus A380 en medio de los fuertes vientos de la tormenta Eunice en el Reino Unido. Mientras otros aviones optaron por desviarse a aeropuertos más seguros, este piloto notable permaneció imperturbable. En 2022, el clima en el aeropuerto de Londres Gatwick no fue menos que extremo, como lo capturó un aventurero youtuber. Lluvias torrenciales y ráfagas feroces obligaron a todos los aviones a posponer el aterrizaje durante unos angustiosos 40 minutos. Las idas y vueltas eran comunes, y numerosos aviones enfrentaron cancelaciones o desvíos a ciudades alternativas. Pero en medio de este escenario desafiante, un vuelo de Emirates en un Airbus A380 mostró una paciencia notable, esperando tranquilamente fuera de Brighton en un área de espera durante 45 minutos. El piloto se enfrentó a ráfagas de viento que alcanzaron una asombrosa velocidad de 122 millas por hora. Sin duda, fue un viaje turbulento y peligroso, pero la pericia y la compostura del piloto prevalecieron.
con nervios de acero, ejecutaron un aterrizaje exitoso que sin duda dejó a los pasajeros y observadores asombrados. Número 17. Vuelo 243 de Aloha Airlines. Imagina Hawái, y probablemente visualizarás un paraíso tropical. Pero el 28 de abril de 1988, el vuelo 243 de Aloha Airlines enfrentó cualquier cosa menos un viaje placentero entre Hilo y Honolulu. El avión Boeing en cuestión había realizado más de 89.000 despegues y aterrizajes, más del doble de su capacidad prevista, y registró alrededor de 35.000 horas de vuelo. Mucho, considerando que la mayoría de sus vuelos eran en el ambiente húmedo y salado de Hawái. Estas condiciones pasaron factura, afectando significativamente la integridad estructural del avión. La desintegración y el desgaste estaban aumentando, pero sorprendentemente, nadie en Aloha Airlines lo notó durante las inspecciones previas al vuelo. Luego, durante el vuelo, una pequeña parte del lado izquierdo del techo cedió, provocando una descompresión explosiva y arrancando un gran trozo de la parte superior. Se desató el caos y el piloto actuó rápidamente, dirigiéndose al aeródromo más cercano en Maui. Contra todo pronóstico, logró aterrizar hábilmente el avión dañado a pesar del enorme agujero en su estructura. Trágicamente, la azafata Clarabelle Lansing perdió la vida en el incidente, aplastada cuando el techo se desgarró. Sin embargo, el resto de los pasajeros y la tripulación sobrevivieron milagrosamente. Este evento sacudió a la industria aérea, atrayendo una intensa prensa negativa y provocando mejoras significativas en la seguridad en toda la industria. Número 16. Vuelo 1380 de Southwest Airlines. El vuelo rutinario entre Nueva York y Dallas es un acontecimiento común, con numerosos vuelos diarios. Sin embargo, el 17 de abril de 2018, el vuelo 1380 de Southwest Airlines enfrentó desafíos extraordinarios en esta ruta. Durante el despegue, la aeronave sufrió una falla en el motor izquierdo que tuvo consecuencias dramáticas. Cuando ocurrió la falla del motor, una parte significativa de la entrada y el carenado del motor se desprendió, esparciendo piezas sobre el ala y el fuselaje. En el caos que siguió, una ventana se rompió, causando que la cabina perdiera presión rápidamente. Trágicamente, un pasajero fue parcialmente expulsado del avión y perdió la vida, mientras que otros 8 sufrieron heridas leves. A pesar de la situación aterradora, los pilotos demostraron una habilidad y compostura notables, manejando la emergencia con una pericia excepcional. Lograron navegar la aeronave dañada y aterrizar de manera segura en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia. Fue un aterrizaje impresionante bajo circunstancias tan desafiantes. Este incidente subrayó la importancia del entrenamiento y la preparación de los pilotos, así como el papel crítico que desempeñan el mantenimiento y los protocolos de seguridad de las aerolíneas. Número 15. Vuelo 38 de British Airways. Cuando se trata de volar, los problemas ocasionales con las aeronaves no son inauditos. Sin embargo, el vuelo 38 de British Airways logró destacarse del resto debido a su problema único que surgió justo antes del aterrizaje. El vuelo había cubierto casi toda la ruta de 8.100 kilómetros desde Pekín a Londres sin ningún problema aparente con los motores. Sin embargo, al acercarse al destino, las cosas tomaron un giro inesperado. A lo largo del viaje, la ruta de vuelo se mantuvo relativamente fría, y la tripulación monitoreó diligentemente la calidad del aire para evitar que el combustible se congelara a temperaturas extremadamente bajas, evitando específicamente el crítico punto de menos 40 grados. Sin embargo, cuando la temperatura se mantuvo constante en menos 34 grados, la tripulación sintió una falsa sensación de seguridad, asumiendo que todo estaba bien. Pocos sabían que pequeñas cantidades de agua dentro del combustible se habían congelado a pesar de que la temperatura promedio del combustible se mantenía en menos 34 grados. Mientras el jet se preparaba para aterrizar, el hielo congelado se transformó en una mezcla, obstruyendo el flujo de combustible en los intercambiadores de calor de aceite de combustible de la aeronave. Los motores dejaron de responder a las órdenes de más empuje, poniendo al piloto en una posición desafiante. Con pensamiento rápido y maniobras hábiles, el piloto logró deslizar el avión hacia el suelo, pero hizo contacto ligeramente antes de la pista. Notablemente, todos los pasajeros y la tripulación sobrevivieron al aterrizaje, con solo una persona sufriendo una lesión significativa y 46 más experimentando lesiones menores. Este incidente sirvió como un recordatorio convincente de las complejidades de las operaciones de vuelo y la importancia de una preparación exhaustiva para diversos escenarios. Número 14. Airbus. A320 de Lufthansa casi se estrella durante un enfoque con viento cruzado. Las tormentas de invierno pueden ser un gran inconveniente para los viajeros, pero su impacto no se limita a los coches en la carretera. Los aviones también pueden enfrentar desafíos significativos durante tales eventos climáticos.
En el año 2008, un poderoso sistema de tormentas invernales barrió Europa Central, dejando a los pasajeros a bordo de un Airbus A320 de Lufthansa con destino a Hamburgo con una experiencia inolvidable. A medida que el avión de Lufthansa se acercaba al aeropuerto de Hamburgo, tuvo que navegar a través de vientos cruzados, viajando a una asombrosa velocidad de 56 millas por hora. La pericia del piloto fue crucial para manejar esta situación desafiante. Sin embargo, durante el intento inicial de aterrizaje, el avión se deslizó dramáticamente por la pista debido a los fuertes vientos, lo que llevó al piloto a tomar la rápida decisión de abortar el aterrizaje e intentarlo de nuevo. Para los pasajeros a bordo, esta fue una experiencia angustiante. El intento de aterrizaje anterior terminó con una cizalladura de viento, tirando el ala izquierda del avión hacia el suelo, haciendo que temblara erráticamente mientras se acercaba a la pista. Comprensiblemente, la mayoría de los pasajeros estaban ansiosos ante la perspectiva de un segundo intento. Un pasajero a bordo informó que la experiencia dejó a muchos visiblemente conmocionados, y algunos estaban al borde de las lágrimas. Sin embargo, el piloto de 39 años recibió elogios por su notable habilidad y compostura al manejar la situación desafiante durante el segundo intento de aterrizaje y el ascenso de emergencia. Este intento de aterrizaje se convirtió en uno de los casos más dramáticos jamás registrados en la historia de la aviación doméstica alemana, según señaló un representante de la Organización Alemana para la Seguridad de Vuelo, número 13, JetBlue, vuelo 292. La inquietante verdad sobre volar es que incluso el componente más pequeño puede potencialmente llevar a desastres catastróficos. Esto subraya el papel crítico de los ingenieros que realizan revisiones de servicio para asegurar que todo esté en óptimas condiciones. Un ejemplo destacado de esta importancia es el vuelo 292 de JetBlue. El 25 de septiembre de 2005, el vuelo 292 de JetBlue emprendió un viaje desde el aeropuerto de Burbank en California hacia el aeropuerto internacional John F. Kennedy en Nueva York. La aeronave, un Airbus A322-32 de 3 años, llevaba a bordo 6 miembros de la tripulación y 140 pasajeros. Sin embargo, poco después del despegue, la tripulación del vuelo encontró un problema alarmante, una advertencia falsa en el sistema de monitoreo. La inspección del personal de tierra confirmó que el tren de aterrizaje delantero estaba posicionado en un ángulo preocupante de 90 grados hacia la izquierda y se negaba a retraerse. Sin una forma viable de continuar el viaje transatlántico, el capitán tomó la decisión crucial de realizar un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Seleccionar el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles fue una decisión cuidadosamente pensada, considerando sus superiores servicios de apoyo de emergencia, condiciones de campo favorables y una pista más larga que aliviaría la tensión en el tren de aterrizaje y reduciría el riesgo de un incendio en la aeronave. Para quemar el exceso de combustible antes de aterrizar, el piloto ejecutó maniobras en forma de 8 mientras estaba en el aire. El aterrizaje en sí fue tenso, pero gracias a la pericia del piloto, la aeronave aterrizó con solo los neumáticos del tren de aterrizaje de nariz desinflados y rotos. Sin embargo, la investigación que siguió reveló una verdad preocupante: las lengüetas antirrotación se habían roto y desprendido, y 2 lengüetas adicionales tenían grietas. Número 12. Aterrizaje de emergencia en Polonia. En 2011, el capitán Tadeusz Brona demostró ser un verdadero héroe, y su hazaña notable merece todos los elogios que recibió. Aterrizó hábilmente su Boeing 767 en el Aeropuerto Internacional Frédéric Chopin de Varsovia, a pesar de un problema crítico. El tren de aterrizaje no funcionaba. Con 231 pasajeros y personal a bordo, fue una situación tensa y desafiante. El capitán Tadeusz, sin embargo, se mantuvo humilde sobre su acto heroico. Creía que cualquier piloto en una situación similar podría haber ejecutado la maniobra para lograr un resultado seguro. Sin embargo, incluso después de saber que todos los pasajeros habían salido del avión sin daño, no pudo deshacerse completamente de la sensación de inquietud. En los días que siguieron, pasó tiempo reflexionando sobre lo que podría haber hecho de manera diferente. La experiencia angustiosa fue sentida por todos a bordo. La aeronave tuvo que dar vueltas en el aire durante más de 1 hora mientras el personal de tierra y los pilotos buscaban desesperadamente una solución a su grave situación. Durante toda la prueba, todos los pasajeros eran conscientes de la emergencia, lo que aumentaba la tensión. Cuando el avión finalmente aterrizó, el humo llenó el aire. Rápidamente, se instruyó a los pasajeros que desembarcaran y se alejaran lo más posible de la aeronave. La testigo, Angélica Borovska, relató la montaña rusa emocional a bordo. Al principio, los pasajeros estaban llenos de miedo, llorando y rezando por su seguridad. Sin embargo, al llegar a tierra de manera segura, el alivio y la alegría reemplazaron los sollozos. Más tarde, los expertos determinaron que el sistema hidráulico central había fallado, lo que llevó a la imposibilidad de extender las ruedas y el tren de aterrizaje correctamente.
El capitán Tadeusz compartió que, a pesar de haber volado la aeronave 500 veces antes, el tren de aterrizaje nunca había fallado en abrirse hasta ese fatídico día. Número 11. Helicóptero realiza aterrizaje de emergencia en tráfico pesado. En 2021, un incidente inesperado captó la atención de la gente en Bucarest, Rumania, cuando un helicóptero Black Hawk del ejército de los Estados Unidos tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en las calles de la ciudad mientras practicaba para un evento militar. El helicóptero, parte de una formación, comenzó a perder altitud y finalmente aterrizó en la Plaza Charles de Gaulle, chocando con dos postes de luz mientras los testigos observaban la escena. Afortunadamente, el equipo de asuntos públicos del ejército de los Estados Unidos en Europa y África aseguró al público que fue un aterrizaje precautorio y que nadie resultó herido en el incidente. Atribuyeron el aterrizaje seguro a la experiencia de la tripulación del helicóptero y a la asistencia proporcionada por los oficiales de policía rumanos que estaban presentes en el lugar. Sin embargo, en interés de la seguridad y para entender qué llevó a la situación, se llevó a cabo una investigación conjunta rumano-estadounidense. La vista de un helicóptero aterrizando en una carretera concurrida es, de hecho, inusual y atrae una atención significativa. Numerosas imágenes y videos del evento se compartieron en línea, capturando el momento en que el Black Hawk sobrevoló la concurrida calle antes de aterrizar. Durante el aterrizaje, los rotores del helicóptero golpearon dos farolas, una de las cuales impactó un coche cercano. Las imágenes también mostraron a la tripulación usando sus dispositivos móviles fuera del helicóptero con el compartimento del motor abierto. Este suceso inesperado puede dejar a algunos sintiéndose ansiosos por volar. Número 10. Hombre de Florida aterriza un avión. En el ámbito de las historias de noticias extrañas y humorísticas, pocas pueden rivalizar con los infames relatos del hombre de Florida. Sin embargo, el 19 de agosto de 2022, ocurrió un incidente bastante peculiar que añadió un giro único a la lista. Todo comenzó cuando un Cessna 1956, modelo 182, pilotado por Remy Collin, experimentó una falla inesperada del motor mientras estaba en el aire realizando mantenimiento de rutina. Frente a una situación repentina y grave, Collin tenía opciones limitadas y tuvo que tomar una decisión rápida. Con el motor fallando, no tuvo más remedio que realizar un aterrizaje forzoso. Sin embargo, en lugar de un área remota o un campo desierto, eligió aterrizar la aeronave en un vecindario. Collin, el propietario de una empresa de publicidad aérea, reveló más tarde a los reporteros que la razón de esta desgracia se debió a un descuido simple pero crucial. Había olvidado revisar adecuadamente el indicador de combustible. Esto llevó a que el avión se quedara sin gasolina en pleno vuelo. Sabiendo que no podía llegar al aeropuerto a tiempo, Collin tomó la decisión de aterrizar en una carretera aparentemente vacía. El desafortunado aterrizaje resultó en que la aeronave se estrellara en el jardín delantero de alguien, causando daños a una parte de la cerca y a dos palmeras en la propiedad, en lugar de simplemente quedarse sin combustible y caer al suelo. Aunque Collin tuvo la suerte de sobrevivir al accidente, y afortunadamente nadie más resultó herido, el incidente rápidamente lo convirtió en una celebridad local por todas las razones equivocadas. No sería sorprendente si enfrentara repercusiones legales por el aterrizaje inesperado. Número 9. Los incidentes del Cessna 172. Cuando se trata de volar, la seguridad siempre es una prioridad. Dos eventos que involucran aeronaves Cessna 172 sirven como recordatorios de los riesgos potenciales y la importancia de una capacitación adecuada y precaución en la aviación. En el año 2020, un incidente en el aeropuerto de Battenville en Toronto ocurrió cuando un piloto novato encontró un error crítico durante su primer vuelo en solitario en un Cessna 172EM propiedad de Canadian Flyers International. El piloto cometió un error al intentar aterrizar la aeronave, calculando mal su velocidad y control. En lugar de detener el avión de manera segura en la pista, aceleró fuera de control y chocó con un hangar. Afortunadamente, el piloto estudiante salió ileso, pero el avión fue destruido y el hangar sufrió daños significativos. En Miami en 2022, un Cessna 172 experimentó una situación mucho más grave. Mientras viajaba por la ruta A1A, el Cessna monomotor perdió potencia e hizo un aterrizaje de emergencia en el puente Haulover Inlet. Trágicamente, el avión chocó con un coche durante el aterrizaje. Este accidente resultó en 5 personas heridas con 3 individuos a bordo del avión. Lamentablemente, una persona perdió la vida y otra requirió transporte a un centro de traumatología. Número 8. Aterrizaje de emergencia por un embrague atascado. A finales de 2022, tuvo lugar un atrevido aterrizaje de emergencia en el aeródromo de Aldinga, al sur de Adelaida. El piloto de un Beech E-55 Baron enfrentó una situación desafiante cuando el embrague de aterrizaje se bloqueó, dejándolo incapaz de desplegar las ruedas de aterrizaje.
A pesar de la gravedad de la situación, las habilidades y el pensamiento rápido del piloto aseguraron un resultado afortunado. Antes de intentar el aterrizaje, el piloto dio vueltas alrededor del aeropuerto durante casi 2 horas, quemando sabiamente el exceso de combustible para reducir el riesgo de incendio al tocar tierra. Al notificar a las autoridades sobre su situación, una respuesta rápida siguió con al menos 3 camiones de bomberos y la policía apresurándose a la pista para ofrecer asistencia. Con nervios de acero, el piloto ejecutó un aterrizaje hábil en el aeródromo, logrando deslizarse notablemente sobre la grava sin ruedas. La residente local Daphne Pengili escuchó sobre la llamada de auxilio y decidió dirigirse a la pista. Había estado observando el avión durante un tiempo, notando que una de las alas y una de las ruedas del morro estaban abajo durante los sobrevuelos. Antes de que llegaran las unidades de bomberos, el piloto completó su aterrizaje después de retraer el tren de aterrizaje. Fue un momento tenso para los que observaban, esperando ansiosamente la llegada segura del piloto. El aterrizaje no fue desafiante. Las hélices y la base del avión rasparon la pista, generando un sonido chirriante y nervioso. Sin embargo, el piloto logró detener el Beech Baron, y para alivio de todos, salió ileso de la aeronave. Aunque rechazó una entrevista, sus acciones hablaron mucho sobre su habilidad y compostura bajo presión. Número 7. El planeador de Jim Lee. El 23 de julio de 1983, el vuelo 143 de Air Canada se encontró con una situación única y potencialmente catastrófica entre Montreal y Edmonton. El Boeing 767 se quedó sin combustible, un hecho sin precedentes para un avión tan grande. Ninguno de los pilotos había sido entrenado para responder a una situación de falta de combustible, ya que nunca se esperaba que ocurriera. Afortunadamente, el capitán Robert Pearson, el piloto al mando, tenía una amplia experiencia volando planeadores. Aprovechando sus habilidades únicas, improvisó operaciones similares a las de un planeador para navegar la aeronave. Con pensamiento rápido y maniobras precisas, logró realizar un aterrizaje de emergencia en una antigua base de la RSAF en Gimli, Manitoba. Sin embargo, para sorpresa de todos, el lugar de aterrizaje se había convertido en un circuito de carreras de aceleración con multitudes de espectadores presentes durante una carrera. A pesar del desafío inesperado, Pearson aterrizó el avión de manera segura, ganándose un lugar entre los aterrizajes de emergencia más notables jamás registrados. Una investigación posterior reveló un error humano en el proceso de medición del combustible. Air Canada estaba en el proceso de transición de unidades imperiales a métricas, lo que llevó al equipo de tierra a malinterpretar la solicitud de combustible del piloto en libras en lugar de kilogramos. Como resultado, la aeronave tenía mucho menos combustible del necesario para el viaje, convirtiendo un error aparentemente evitable en una situación potencialmente desastrosa. Número 6. Avión privado realiza aterrizaje de emergencia. Una noche, ocurrió un incidente misterioso cuando una aeronave de un solo motor se precipitó en el río Susquehanna mientras se dirigía al Aeropuerto Internacional de Harrisburg desde el estado de Nueva York. El lugar del accidente se ubicó a unas 2 millas río arriba de 3 Mile Island entre Lower Swatara Township, Middletown y Royalton. La causa del accidente sigue siendo desconocida, ya que el motor parecía dejar de funcionar sin razón aparente antes de que el avión se estrellara en el río. La preocupación inmediata para el equipo de rescate era sacar la aeronave del agua. Afortunadamente, todos a bordo sobrevivieron, lo que trajo un inmenso alivio a todos los involucrados. Notablemente, los 2 pasajeros a bordo del Piper PA-46 lograron salir de la aeronave y pararse en una de las alas. Tanto el hombre como la mujer sufrieron solo heridas leves. Experimentar una situación tan cercana puede tener un impacto profundo en la perspectiva de la vida, y deben sentirse increíblemente afortunados de haber salido con vida. Ahora es el momento de la elección del suscriptor de hoy. Echa un vistazo a esta foto impresionante de Colombia, capturando un aterrizaje forzoso dramático que tomó un giro inesperado. El avión desciende rápidamente para un aterrizaje de emergencia en una pista mojada, pero luego inesperadamente se desliza directamente hacia el Mar Caribe. Hablando de un giro sorprendente en el cielo. El piloto enfrentó una situación complicada en el aire y tuvo que actuar rápido, apuntando a la pista más cercana para aterrizar lo antes posible. Pero lo que no sabía era que la pista tenía una sorpresa. Estaba tan resbaladiza por el agua que el avión se deslizó directamente hacia el mar. ¿Puedes imaginarte la descarga de adrenalina en esa cabina? Milagrosamente, a pesar de algunas lesiones, todos lograron salir bien, y eso es un gran alivio. Afortunadamente, no se perdieron vidas, pero debe haber sido una experiencia angustiante para todos los involucrados. Como siempre, estamos ansiosos por escuchar tus pensamientos. ¿Alguna vez has experimentado un aterrizaje de emergencia?
Comparte tus reacciones en la sección de comentarios abajo. Número 5. Fuera del avión. El 29 de julio de 2022, un aterrizaje de emergencia angustioso se desarrolló durante un vuelo de práctica de paracaidismo. El piloto y el copiloto, que permanecen sin identificar, estaban realizando ejercicios de entrenamiento cuando el copiloto, conocido como Crooks, intentó aterrizar la aeronave. Estaba buscando obtener su calificación como piloto jefe y se le asignaron las tareas de aterrizaje. Sin embargo, durante la aproximación final, un aterrizaje brusco causó daños significativos al tren de aterrizaje principal derecho y al fuselaje. A pesar del contratiempo, el jet permaneció en el aire y fue desviado a otro lugar. Para bajar el avión dañado de manera segura, el piloto jefe tomó el control, pero la situación parecía abrumar a Crooks. Tras el aterrizaje, Crooks se disculpó y expresó la necesidad de tomar aire fresco. Sorprendentemente, tomó la repentina decisión de saltar por la parte trasera del avión, terminando trágicamente con su vida. El jet, aún dañado, se desvió hacia un campo en el aeropuerto. Pero el piloto logró aterrizarlo con éxito a pesar del shock y la angustia causados por la muerte prematura de Crooks. Aunque el piloto salió ileso, el incidente fue sin duda angustiante debido al giro inesperado de los acontecimientos. Número 4. Aterrizaje en la carretera de Carolina del Norte. Imagina ser un nuevo piloto y tener que enfrentar la abrumadora tarea de hacer un aterrizaje de emergencia en una autopista concurrida. No es de extrañar que después de una experiencia tan angustiante, la idea de volar de nuevo podría ser lo último en lo que pienses. Eso es exactamente lo que le sucedió a Vincent Frazier el 4 de julio de 2022, cuando perdió potencia en su pequeña avioneta sobre Carolina del Norte. Con menos de 100 horas de vuelo en su haber, Vincent de repente se encontró en una situación desesperada, necesitando realizar un aterrizaje de emergencia en una carretera concurrida con tráfico por todas partes. La sola perspectiva haría que cualquiera se sintiera incómodo. Increíblemente, la oficina del sheriff del condado de Swain capturó toda la experiencia en imágenes de GoPro y la compartió en su página de Facebook. Se vio a Vincent volando hábilmente cerca del suelo, evitando por poco las líneas eléctricas y pasando cerca de varios vehículos antes de aterrizar de manera segura en la carretera. Incluso logró dirigir el avión fuera de la carretera principal y hacia una calle secundaria. Vincent, el único ocupante de la aeronave, salió de la experiencia ileso, para gran alivio de todos los involucrados. El sheriff Curtis Cochran elogió su aterrizaje impecable, dadas las circunstancias. Vincent, originario de Florida y exmilitar, había obtenido su licencia de piloto solo el otoño anterior, lo que hace que su supervivencia en una situación tan desafiante sea aún más notable. Número 3. Avión se incendia en el aeropuerto de Miami. En 2022, un vuelo de Red Air desde la República Dominicana experimentó un incidente aterrador en el Aeropuerto Internacional de Miami. Al intentar aterrizar, el tren de aterrizaje de nariz se desintegró, provocando un incendio en la pista. Afortunadamente, el personal de emergencia respondió rápidamente para extinguir el fuego y rescatar a los 126 pasajeros y personal. Afortunadamente, no hubo víctimas mortales y solo 3 personas requirieron atención médica menor en el hospital. El resto de los pasajeros fue transportado de manera segura de regreso a la terminal en autobús. Las autoridades determinaron que el colapso del tren de aterrizaje provocó el incendio, que podría haber sido mucho peor si el personal de emergencia no hubiera llegado rápidamente, especialmente considerando los informes de derrames de combustible. Para los que estaban a bordo y los que esperaban sus propios vuelos, presenciar un avión en llamas fue una experiencia alarmante e inquietante. Tales incidentes pueden sin duda dejar un impacto duradero en la percepción de viajar en avión. Número 2. Vuelo 72 de Qantas. El pilotaje de aviones se ha vuelto más automatizado, pero a veces estos controles automatizados pueden causar problemas serios. Los pasajeros a bordo del vuelo 72 de Qantas experimentaron esto de primera mano el 7 de octubre de 2008 durante un vuelo desde el aeropuerto Changi de Singapur al aeropuerto de Perth en Australia. Durante aproximadamente la mitad del vuelo, los controles automáticos de la aeronave funcionaron sin problemas. Sin embargo, de repente comenzaron a proporcionar información incorrecta, lo que llevó a los pilotos a cambiar a control manual. Desafortunadamente, esto no resolvió el problema, ya que la aeronave comenzó a ejecutar maniobras peligrosas que los pilotos no pudieron detener. El avión descendió bruscamente en un ángulo de 8.4 grados en una maniobra, seguida de otra maniobra no comandada, acelerando a 0.2 Gs mientras estaba inclinado a un ángulo de 3.5 grados. Como resultado, 99 pasajeros y 8 miembros de la tripulación sufrieron heridas leves, mientras que 11 pasajeros y un miembro de la tripulación sufrieron heridas más graves.
A pesar de los desafíos planteados por los controles erráticos, los pilotos ejecutaron hábilmente un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Learmonth, en Australia Occidental, asegurando la seguridad de todos a bordo. Este incidente sirve como un recordatorio claro de que, incluso con sistemas automatizados avanzados, el papel de los pilotos humanos sigue siendo crucial para manejar situaciones imprevistas. Número 1. Vuelo 6 de Pan Am. En la década de 1950, los vuelos de pasajeros que circunnavegaban el globo eran un medio de viaje popular, aunque ahora nos parezcan inusuales. Pan American Airlines desafortunadamente tuvo una experiencia aterradora el 16 de octubre de 1956, que destacó los desafíos de vuelos tan largos para los mecánicos de aviones. Durante el viaje entre Honolulu y San Francisco, 2 de los 4 motores del avión fallaron repentinamente a mitad del trayecto. Los pilotos, incluido Richard Ogg, tuvieron que tomar una decisión difícil, al darse cuenta de que no podían regresar a ninguno de los destinos. Sin otras opciones viables, Ogg tomó la difícil decisión de intentar un aterrizaje en el agua en el Océano Pacífico. Afortunadamente, el barco meteorológico estadounidense, USS Pontchartrain, estaba cerca, ofreciendo un rayo de esperanza. Ogg apuntó a aterrizar el avión cerca del barco para aumentar las posibilidades de salvar a todos a bordo. Él rodeó el barco después de consumir todo el combustible, tomando precauciones para evitar cualquier incendio o explosión y asegurar un aterrizaje suave. Durante el aterrizaje, el avión giró 180 grados y su cola se desprendió, resultando en un impacto fuerte. Sin embargo, la rápida acción y el aterrizaje hábil de Ogg salvaron a los 44 pasajeros a bordo, evitando un desastre potencial. De regreso a casa, Ogg fue aclamado como un héroe y recibió el Premio de Aviación Civil en reconocimiento a su notable hazaña. Uno solo puede imaginar la descarga de adrenalina al experimentar de primera mano uno de estos asombrosos aterrizajes de emergencia. ¿Alguna vez has experimentado un aterrizaje turbulento mientras volabas? Comparte tu historia en los comentarios abajo. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo.